Dios te bendiga, iglesia. Qué placer, qué honor estar acá esta noche. Te bendecimos allí donde estás escuchándonos. Amén. Hoy tenemos la palabra, la impartición de la palabra de Dios con un tema hermoso que el Señor puso en mi corazón, de ser imitadores de Jesús. Y quiero invitarte ahí donde estás, que busques en tu Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 17. Repetimos, Filipenses 3, verso 17. Quiero que te conectes estos minutos que estaremos impartiendo la palabra y que le digas al que está a tu lado, déjame escuchar, porque hoy yo voy a recibir algo hermoso que ya Dios ha preparado para mí. Leemos en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Filipenses 3:17. Hermanos, sean pues imitadores de mí y fíjense en los que así se conducen según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Aleluya. Podemos ver aquí en esta escritura, gracias Señor, gracias Padre por tu palabra. Te pedimos Señor que ahí donde cada uno de nosotros estemos, las personas que nos están viendo desde su hogar, desde su casa, en donde quiera que estén Señor, permite que podamos ser aquellos Señor que disponen su mente y corazón para recibir lo que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Filipenses podemos ver que fue escrito por el apóstol Pablo. Esta es una de las cartas que él le escribe a la iglesia de Filipos. Y podemos ver que en este versículo, cuando este hombre de Dios dice, imítenme a mí, puede sonar como algo, como si fuera algo, yo soy perfecto. No. Lo que el apóstol Pablo quiere dejar dicho es, yo sigo a Cristo. Yo sigo a Cristo y yo soy un ejemplo visible de lo que Dios quiere que nosotros en este tiempo hagamos. ¿Por qué visible? Cuando hablamos de la palabra visible, hablamos de algo que se puede ver, que es tan cierto y evidente que se puede admitir por los pasos, por el ejemplo que este hombre vino dando de acuerdo al transcurso de su vida, predicando la palabra, yendo a lugares, enseñando, ministrando, formando iglesias y discípulos para el Señor. Pablo estaba hablando a los creyentes de la iglesia de Filipos, una comunidad cristiana ubicada allí en una de las ciudades de Macedonia. Esta iglesia de Filipos había sido fundada durante su segundo viaje misionero. Lo podemos ver en el libro de Hechos desde el capítulo 16, donde Pablo allí comienza a exhortar y a enseñar. Esta fue una de las primeras iglesias cristianas de Europa. Pablo le escribe desde la cárcel, oiga bien. Este hombre es increíble. Él le escribe desde la cárcel exhortándole a la iglesia de Filipos a que se ubiquen, a que miren, a que analicen aquellas personas las cuales ellos estaban imitando o ellos estaban siguiendo en aquel tiempo. Escribir desde la cárcel no significa que Pablo estaba lleno de tristeza, de angustia, no. Este hombre estaba lleno del gozo y de la fortaleza de Dios en aquel momento, donde él allí desde el capítulo 1, desde el comienzo, el capítulo 2 y el capítulo 3, este hombre habla maravillas de la razón por la cual nosotros debemos de seguir a Cristo. Él hablaba del galardón, él hablaba de cómo alcanzar esa excelencia en el Señor siendo seguidor de Jesús. Aleluya. Wow. Y esta fue, como decía, una de las mayores cosas o privilegios que el apóstol Pablo dijo que alcanzó
y fue tener un encuentro con Jesús. Él dice, todo lo tengo por basura con tal de alcanzar a Jesús, con tal de alcanzar ese supremo llamamiento, con tal de alcanzar aquella corona, aquella bendición que no es terrenal, es celestial. Podemos notarlo al comienzo de este capítulo, como le decíamos, en este momento Pablo se percata, Pablo se apercibe y le dice, anímense, abran sus ojos, miren quién es que está a su alrededor, a quién es que ustedes están imitando. Imiten a los verdaderos seguidores de Jesús. ¿Pero por qué? Porque en el capítulo 3, el verso 18 más abajo dice, Pablo advierte sobre ellos, ¿a quiénes? Sobre aquellas personas que estaban acá siguiendo, haciendo cosas que no estaban bien, estaban haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, estaban llenándose de riquezas, estaban haciendo cosas para vanagloriarse, pero no siguiendo los verdaderos pasos de Jesús. Por eso Él les dice, imítenme a mí, a los que viven conforme al ejemplo que les hemos dado. Es decir, no sigan a cualquiera que se llame cristiano. Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, oiga bien, engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, aún a los que deciden seguir a Jesús. Si no conoces bien a quién debes de seguir, mira a Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, ya yo todo lo he alcanzado. No me interesa nada de esta tierra. Me interesa seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Aleluya. Tenemos que tener cuidado porque esta es una de las señales que hay antes del fin. Personas levantándose y hablando de una manera que pueden convencer, que pueden distorsionar la palabra que ya está siendo sembrada en el pueblo de Jesús. No podemos ser cristianos de un momento. Somos una iglesia perseverante, la cual el Señor está llamando, el Señor está instando. ¿Qué estamos haciendo para ser seguidores de Jesús? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos imitando? ¿Estamos siendo cristianos de el momento del gozo, de aquella momento de alegría? No. Allí también, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de tu ejemplo, en medio de tu vida, en medio de tu caminar, en tu familia, en tu trabajo, en todos los lugares donde te muevas, allí también tú anuncias a Cristo. Aleluya. Aleluya. Al no seguir eso, sino más bien, Pablo nos insta a que sigamos el ejemplo de aquellos que viven como verdaderos discípulos de Cristo. Él no solo dice, imítenme a mí. La segunda parte de este versículo dice, sino aquellos según el ejemplo que ustedes tienen. ¿De quién? De nosotros, hablando en general de los discípulos, de los que fueron llamados, escogidos. Ahí él hablaba de sus compañeros, ahí él hablaba de todo aquel que estaba anunciando la palabra de Dios y le decían, cuidado, miren que con su conducta, miren que con sus acciones, miren que con sus palabras, que no se vuelva algo de un momento, sino que sea tu vida diaria que muestre a Jesús. Aleluya. Nosotros tenemos un concepto muy errado de lo que es imitar. Cuando nosotros escuchamos la palabra imitar, no es
ser esa persona. Pablo no te estaba diciendo a ti y a mí, sé Pablo. No. Cada persona es creada con un plan, de una forma. Todos somos diferentes. Pero lo que sí él hacía énfasis, que a pesar de que todos somos diferentes, todos seguimos un mismo objetivo. Y es Cristo. Y es Cristo. Eres creada de una forma porque tú estás hecho y hecha para llegar a un público que yo no. Dios te ha dotado de virtudes, de capacidades para tú hacer y dirigirte hacia un lugar al que yo no llegaré, pero tú sí. Ahora, ¿cómo lo haremos? ¿Dónde está dónde que entra, dónde que encaja esta palabra de imitar? Escucha bien, cuando Él te invita y te dice imita, es que sigas su ejemplo. Imita es que trates de conducirte como Él lo hacía, predicando la palabra, no que la hagas a un lado entre los afanes y los quehaceres. Es que hables. Es que hable como Él hablaba, o sea, la palabra de Dios, que es la palabra de verdad, que es lo que nos pasamos hablando las 24 horas del día. Hablamos de Jesús. Le decimos, le instamos a alguien en algún momento de nuestras horas, busca a Jesús. No es que seas Pablo, es que seas aquel que ame la palabra, que ame ese tiempo con el Señor y que disfrute que los demás tengan ese encuentro como tú y yo lo tuvimos con Él. Aleluya. Ese era el fin de Pablo, predicar la palabra, que las personas conozcan a Cristo, que las personas tengan un encuentro con Él, que de aquel lugar donde se encuentren hundidos en sus delitos, en sus pecados, en sus equivocaciones, allí Dios te manda a hacer luz. Allí Dios te manda a hablarle. Allí Dios te manda a enseñarle. Allí Dios te manda con tu ejemplo a dirigirles. Aleluya. Preguntas que no me vas a responder, pero que es necesario que nos las hagamos. Yo me la hice y créame que me dio fuerte. Tenemos nosotros la seguridad de decirle a alguien, imita lo que yo hago. Haz lo que yo hago. Tenemos nosotros la seguridad de decir, busca a Cristo como yo lo busco. Sé tan fiel con Jesús como yo soy así de fiel. ¿Somos nosotros así con Jesús? Wow, es fuerte. Pero cuando nosotros entendemos esto, entonces aquí es donde Dios nos quiere mostrar las razones por las cuales cada día tenemos que buscar de Él. ¿Qué quería enseñarnos Pablo? Nos estaba enseñando 3 cosas fundamentales. 1, el valor del ejemplo cristiano. La vida de fe no solo nos enseña con palabras. La vida de fe no solo nos insta a nosotros a tener un tiempo de, ay, voy a la iglesia, me reúno, me visto bien, estoy aquí, alabo, levanto mis manos. No, es en tu vida diaria. ¿Qué estás haciendo? ¿Estamos siendo discípulos de Jesús? Podemos ver al apóstol Pablo que él vivía lo que predicaba. Este hombre no importaba que lo azotaran,
que lo encarcelaran, que lo apedrearan, que le dijeran un sinnúmero de cosas. Él aún así, él hizo: yo lo he alcanzado todo, yo lo he probado todo. Y así mismo, con esa consistencia, con esa manera en la que yo estaba antes como Saulo, ahora con mayor perseverancia voy a alcanzar a las vidas, voy a seguir el camino de Cristo, voy con mayor fuerza a pregonar la palabra de Dios. Pablo sabía quién era cuando él antes no conocía a Jesús. Antes de él tener un encuentro con Jesús, ¿quién era Pablo? ¿Quién era Saulo? Un perseguidor de la iglesia. Este hombre iba por todos los lugares. Este hombre conocía las leyes. Este hombre era increíble, formado en todas las áreas. Y a ti y a mí, que hemos sido formados en muchas cosas, Dios nos está llamando que con esa misma entrega, con esa misma intensidad, con ese mismo amor con el que te das, ya sea en tu trabajo, en tu casa, en tu hogar, con tu esposo, donde quiera que tú estés, lo hagas también para Dios. Porque así fue como Él te creó, así fue como Él te llamó, para que te dieras por Él, para que allí también brilles, para que allí también pregones a Cristo. La segunda cosa que nos enseña Pablo es el peligro de los falsos modelos. En el verso 18 del libro de Filipenses, versículo 18 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces que son enemigos de la cruz. Algunos se decían creyentes, pero vivían buscando placeres, riquezas y gloria humana. Cuidado, cuidado. Que las cosas que nosotros hagamos, los hagamos con plena humildad, llena del amor de Cristo, dirigido por medio de su gracia y entendiendo que lo que tenemos es por su misericordia. Que lo que nosotros somos es porque a Él le plació ponerlo en cada uno de nosotros. Que lo que nosotros somos, lo que portamos, esa gracia, esos talentos, Él fue que nos los dio. Ahora, ¿para qué lo estamos usando? Cuidado también del que te rodeas. Aquellas personas que están diciendo y diciendo: soy de Jesús, cuidado. Cuidado, porque nosotros no estamos llamados a que nuestro alrededor sean personas que contaminen lo que Dios está haciendo. Cuidado, cuidado, porque se levantarán. Pero aún allí, si tú conoces a Jesús, si tú comienzas a buscar más de Dios, te darás cuenta quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús. Aquellos que con amor se entregan, aquellos que con pasión lo dan todo por el Señor. Y no importa lo que tengan que dejar o hacer, mi vida está en las manos de Jesús. Y por eso este último punto dice: poner la mirada en lo eterno y no en las cosas del mundo. Este es nuestro enfoque celestial. El verso 20 de este capítulo termina diciendo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo quería recordarles que nosotros no pertenecemos a este mundo, que nosotros vivimos esperando a Jesús, que nosotros vivimos teniendo total y plena conciencia de que lo que estamos haciendo es solamente momentáneo, pero que lo que nos espera es que Cristo venga por su iglesia. Aleluya. Nuestra bendición
está allá arriba. Tu mayor bendición es tu salvación. Y cuando nosotros declaramos, abrimos nuestro corazón a Jesús y le dijimos: Señor, ven, entra en mí. Nosotros recibimos un gozo que no merecíamos, pero ese gozo nos fortaleció. Ese gozo nos redimió. Ese Espíritu Santo trabajó. Ahora, sé imitador de Jesús y da por gracia lo que por gracia has recibido. Da por gracia lo que Dios ha puesto en ti. Pon por obra aquellos talentos, aquellos dones que Dios ha puesto en ti. Porque Dios nos va a llamar a cuenta. ¿Qué estamos imitando? Imitamos más las cosas de afuera, querer encajar allí, que buscar a Jesús. El mundo necesita menos palabras y más ejemplo de lo que significa seguir a Jesús. Te lo repito, el mundo necesita menos palabras. Están cansados, están agotados, años tras años. Pero ¿qué le estamos enseñando con nuestro proceder? ¿Qué le estamos modelando en nuestro diario vivir? En aquel momento donde perdemos la paciencia, en aquel momento donde necesitan una palabra de fe, donde necesitan ver a ese hombre y esa mujer dirigido y guiado por el Espíritu Santo, que con su ejemplo dice: yo sigo a Cristo, yo sigo a Cristo. Para terminar, hay un verso que Dios puso en mi corazón y dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta es la invitación que Dios nos hace para ser imitadores de Jesús. Cada día es una tarea ardua, pero no es imposible. No es imposible. Tenemos que cada día ir a la presencia de Dios, decirle: Señor, tal como soy, vengo delante de ti. No soy perfecta ni perfecto, pero quiero alcanzarte a ti. Quiero que cuando vean a un hombre transformado y lleno por la presencia de Dios. Que cuando yo sonría, vean la misma gloria y gozo del Señor. Que cuando mis palabras salgan, sean palabras que levanten y edifiquen a todo el que está caído, a todo el que está angustiado y quebrantado. Pero que todo, sobre todo, que con mis pasos yo sea pregonero de los que anuncian la paz de Dios. Dios te bendiga. Espero que tengas un buen día y que esta palabra haya llegado a tu corazón. Bendiciones.